Gloria a Dios. Mi hermano Martín con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Amén. Dios es más que bueno y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Todo lo contrario, su palabra, su perdón, su paciencia, su misericordia, su bondad se han multiplicado sobre nuestras vidas. Veo una muy buena asistencia. Me gustan los miércoles porque al igual que el domingo a las 10:30 son los servicios donde la asistencia es un tanto más numerosa. Y es bueno ver a los hermanos reunirnos bajo este techo, amén, para disfrutar la palabra del Señor. Porque Dios tiene planes para nuestras vidas, ¿sabía eso? Y hablando de oración, seguido mencionamos que hay guerreros y guerreras de la oración en este lugar y qué bendición. Volteo hacia todos lados y puedo ver gente que viene 52 miércoles al año. Tal vez sea digno de un reconocimiento, de un diploma, de un trofeo. Y digo, no es nada mal, qué bueno que tenemos asistencia y que somos guerreros de la oración, pero tengo una pregunta ya de un tiempo que me inquieta y pudiera preguntarme a mí mismo y también a usted, ¿por qué no? ¿Qué tan eficaz es nuestra oración durante toda esa cantidad de veces que venimos? ¿Realmente logramos el objetivo? Y titulé este pequeño pensamiento de la palabra del Señor como a manera de pregunta, ¿cómo activar las promesas de Dios para nuestras vidas? Las promesas de Dios están ahí, dice la palabra, son grandes, son muchas, son hermosas, pero, y a nosotros nos gustan los peros, yo sé que nos gustan los peros, pero necesitamos una llave para poderlas hacer nuestras. Lo digo de otra manera, la mayoría de las promesas de Dios para la vida del creyente y para la vida del discípulo son condicionadas. Las promesas están ahí. Un ejemplo. Llega el día de la quincena, el día del pago, y llego delante de mi patrón y extiendo la mano y digo, mi cheque, pero no trabajé ningún solo día en la quincena. Pero tú dijiste que cada quincena me ibas a dar tal cantidad. Sí, pero no trabajaste ningún día. Es algo muy parecido o similar con la mayoría de las promesas que están en la palabra de Dios. Tienen requisitos que cumplir. Y diciendo esto, quiero tomar, hermano, la lectura inicial para que oremos y tomemos nuestro asiento y escuchemos lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Si va conmigo a Santiago, capítulo 1. Y preguntaba qué tan eficaz, mientras llegamos ahí, qué tan eficaz es nuestra oración. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y somos justos, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tan eficaz? Porque a veces gente emprende un negocio, lo digo como otro ejemplo, y no le prospera. Si no es eficaz lo que está haciendo, lo abandona para emprender o buscar por otro camino. Y la oración es muy buena. Pero la oración en sí sola no tiene el suficientemente poder si no viene acompañada de la fe necesaria. Y a veces tenemos iglesia, permítame que se lo diga, no me vaya a llamar el Grinch de la iglesia porque estoy en contra de muchas cosas, pero a veces, hermano,
Tenemos un concepto equivocado de lo que es la fe. Estoy enfermo, tengo una necesidad. El pastor Félix, hombre de fe, dijo en este momento, y todos venimos porque queremos ser cambiados y porque queremos más de Cristo. Y yo pensaba, a veces yo nada más vengo porque estoy desesperado y necesitado y ocupo un milagro. No vengo tanto por esas cosas a veces, porque es una realidad. Digo, y estoy enfermo, y a veces creemos que es solo creer la fe. Y se predica un tanto como prosperidad. Si tú lo crees, Dios lo puede hacer. Y sí es cierto. Pero le tengo nuevas, aunque no lo crea, de todos modos Dios lo puede hacer. La cosa es, ¿lo va a hacer? ¿Está en su voluntad? Mi fe está bien plantada. Estoy enfermo, pero porque creo, salgo corriendo y me paro en la esquina y digo, ahí fue en la puerta, y grito, soy sano, para la gloria de Dios, y corro a la gasolinera y soy sano. Aleluya, gloria a Dios, y me cruzo y vuelvo a venir y grito y ya me autoconvencí. Yo creo. Eso no es una fe. Eso no es lo que la palabra dice que es la fe. Y a veces nos conformamos creyendo que verdaderamente esa es la fe y que Dios está comprometido a hacerlo, porque yo confieso con mi boca que lo creo, pero mis hechos, mi caminar, mi diario vivir manifiesta todo lo contrario. Mis hechos dicen que no lo creo. Mis hechos dicen que creo en las promesas de Dios, pero no le creo a Dios. A veces mi oído no es tan sensitivo, no es tan obediente, no es, hermano mío, no está tan dispuesto a escuchar la voz de Dios para aplicarla a mi vida, porque si Dios nos dejó su palabra, no es para darnos información, es para traer una transformación en nuestros corazones. Si Dios nos dejó su palabra, es para que la vivamos, es el mapa de vida, es para alimentarnos, hermano mío, es el pan de vida. Es el pan que lleva la vida eterna. Entonces la palabra no está ahí para que la oigamos. Imagínese usted, hermano, usted y yo llegando juntos al mejor restaurante, dice el pastor Félix, del sur de California, que está aquí enseguida. Hermano, y nos sentamos y nos dan el menú, la lista de las comidas, la carta, hermano, y la vemos, pupusas, y la dejamos y nos vamos. Saboreamos el curtido, pero no las comimos. Y a veces sucede con la palabra. Nos gozamos, hermano, cuando la vemos, cuando la oímos. Y Josué, y Moisés, y Abraham, y todos los héroes de la fe. Y usted y yo nos regocijamos, pero no pasa de ahí. Creemos en las promesas de Dios, pero le creemos a Dios para ser obedientes a su palabra. Santiago capítulo 1, hermano. Leo del versículo 19. Voy a leer desde el 16 hacia adelante y dice de esta manera. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer, oiga esto, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 2 oídos, y tardo para hablar, una sola boca. Imagínense, hermano, tuviéramos 1 oído y 2 bocas. Porque dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice el 22, un pero más, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Señor,
Te doy gracias, Dios del cielo, por el privilegio de podernos llamar tus hijos, Señor. Por la salvación que tú has dado, Señor, a nuestras almas, a nuestros seres amados, a nuestras familias. Por el privilegio de conocer, Señor, tu palabra, Padre, y de podernos reunir con una disponibilidad en nuestro corazón, Padre mío. Tu palabra asegura que los tiempos son malos, que debemos velar, que debemos estar atentos, mi Dios. Y oramos que tú produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, bendito Dios, para que podamos ser guerreros de la fe. Guerreros, Padre mío, del evangelio, obedientes, sensitivos a tu voz, Padre mío. Gente, Padre mío, que a través de la obediencia puede llenarse del fruto de tu espíritu para hacer un testimonio vivo, Padre, para agradarte a ti, bendito Dios. Porque sé, mi Dios, que tú tienes dos propósitos para el ser humano. El número uno, mi Dios, es que podamos, Padre mío, ser felices en nuestro diario vivir con nuestros seres amados. Y el segundo, y es el que todos anhelamos y el que tiene más valor, mi Dios, es que podamos vivir una eternidad en tu presencia, Padre. Por eso pedimos tu ayuda, oramos por tu dirección, oro que abras oídos, oro, Padre mío, que me des la sabiduría y la capacidad de poder transmitir lo que tú quieres decir, no lo que yo quiera decir, Dios del cielo, que sea tu voluntad y no la nuestra, Padre mío. Úsanos, bendícenos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y decimos amén, gloria al Señor, hermano. Entonces estamos ahí y dice Santiago 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, parafraseo. Es miércoles de oración, venimos a pedir la mayor parte del tiempo. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la ola del mar. Dice que es inconstante, el hombre de doble ánimo en todos sus caminos. Y dice que el que duda, ni piense, yo digo a mi manera, ni crea que va a recibir nada. Eso dice esos dos versículos. Sí, no crea que va a recibir nada. Decía, la fe no es solo creer. La fe no es mística. La fe es algo real, hermano. No es una falacia. No es hacernos creer o autoconvencernos de algo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice como definición de la fe? Todos lo hemos oído, Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza habla de una seguridad. Seguro 100%. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y esta palabra certeza del original entre el griego y el hebreo, hermano, se refiere a la palabra que es sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Es, hermano mío, el producto o lo que resulta de unir dos elementos. Ejemplo breve. Algunas moléculas de hidrógeno con otras de oxígeno, la sustancia que resulta se llama agua. Y la fe tiene que tener sustancia. La fe tiene que tener algo que se produce en el corazón. ¿Y sabe de dónde viene? A través de ser obedientes a la palabra del Señor. Y a través de ser discípulos de Dios. Por eso decía, creyentes, al principio no sé si lo notó, y discípulos, porque de creer, todos creemos. Pero dice la Escritura, ¿crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. En sí solo no tiene valor, solamente creer. Creer lleva a actuar. Decimos que creer es fe y es parte muy importante en la fe. Pero dice también la Escritura que fe sin obras es muerta. No quiero que se me confunda porque a veces algunos peleamos con este concepto. Decimos, no, pero es que es por fe para que nadie se gloríe y no es por obras, es por fe.
habla solamente de la salvación. La salvación es por fe, porque, hermano mío, y aún dice la palabra, esa fe es un regalo de Dios. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, así de poquito, habla de una fe que uno desarrolla en su crecimiento, en su desarrollo, en su madurez, en su obediencia a la palabra, en ser cada vez más como Él, porque ese es el propósito, de que cada día nos parezcamos más a Él. Entonces, hermano mío, la fe es la certeza, es la sustancia, y si algo lo va a producir, es que usted y yo seamos discípulos de Dios. Y ahorita vamos a leer algunas escrituras, pero también, hermano mío, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Cuando dice certeza habla de sustancia, pero cuando dice la convicción de lo que no se espera, la palabra convicción también del original quiere decir título de propiedad. Manejo un vehículo hoy en día y, hermano, es mío. Y si lo veo con objetividad, no es mío. Es del dealer, es del banco. No tengo el título de propiedad. Yo lo manejo mientras siga haciendo los pagos. El día que pare de pagar, hermano, viene la grúa y se la lleva. Entonces, esto me da la convicción. Cuando tengo el título de propiedad, ya es mío. Entonces, eso es la fe. Es mío porque ya tengo el título de propiedad. Si dice la palabra del Señor, hermano mío, si dice la palabra del Señor, hermano, permítame buscar la escritura. Decía, permítame, regreso un poquito. Los dos elementos que se necesitan para la sustancia es ser hacedores de la palabra. Y leí Santiago 1:16 solamente hasta el 22, pero tenía aquí anotado hasta el 25. Y ser discípulo verdadero, que es Mateo 14:16, que es la escritura que dice que el que quiere ser su discípulo carga su cruz, se niega a sí mismo y le sigue. Muchas veces, hermano, solamente buscamos los beneficios, el gozo, porque esto, hermano mío, doy este ejemplo. Me quedo un poco corto aquí. Cuando el ser humano, es un ejemplo, duerme, lo que produce el sueño se llama melatonina, algo así. Esa es la idea. Esto. Hermano, y cuando descansa, cuando duerme, es la sustancia que se produce, se llama serotonina. Y los beneficios, después de descansar, lo necesario, lo que el cuerpo necesita, hermano, despierta el niño contento, alegre, con ganas de seguir corriendo, de seguir jugando, de seguir tumbando cosas, porque se reparan células, hermano, dañadas en el cerebro, porque descansa, hay una satisfacción que produce y son los beneficios, hermano, de tener una sustancia. Y la fe, que es la sustancia de lo que se espera, también tiene algunos beneficios, pero hay que, hermano mío, obrar en algunas cosas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque a veces la cortamos y nos decimos somos gente de fe, pero hermano mío, no estamos yendo al contexto de lo que la palabra realmente dice. Dice la escritura, San Juan 15, versículos 7 y 8. Si permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ti, todo lo que me pidas, todo lo que pidas, os será hecho. No, la Biblia dice que pidas y se te va a dar. Si permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ti. No antes.
Entonces, hermano, no vine a reventarle su globo en pleno domingo y usted dando vueltas en la plaza del pueblo, no. No es ese el propósito, hermano, hacerlo sentir mal o decir, aquel está mal, aquel está bien. Todos estamos, hermano mío, en el mismo barco y todos tenemos necesidad de aprender, hermano mío, y de cambiar cosas en nuestras vidas, porque ese es el propósito. Y una de mis preocupaciones o de mis observaciones, primeramente en mi vida personal, es que hace mucho tiempo algunos de nosotros dejamos de cambiar. Cuando el Señor nos tocó y éramos esclavos del vicio y teníamos problemas y éramos esclavos del pecado, hermano mío, estábamos tristes, estábamos oprimidos, vivíamos una vida vacía, sin sentido. Pero cuando Dios nos tocó, hermano, brincamos, despertamos, volvimos a la vida y éramos felices y teníamos convicciones fuertes y luchábamos contra el pecado y no mentíamos y no mirábamos con esa laxivia y había tantas cosas en nuestras vidas cambiando, evolucionando, haciéndonos sentir verdaderamente hijos de Dios. Pero no nos engañemos, de un tiempo para acá, no sé cuánto haga, una semana, 3, 10 años, 20, paró. Y de lo que se está tratando, o a lo que el mensaje quiere llegar, es que tenemos que despertar una vez más a esta realidad de que somos hijos de Dios, de que no somos cualquiera en esta tierra, de que somos representantes de un Dios vivo, de un Dios celoso, que nos ha llamado para hacernos testimonios vivos, que quiere hacernos tierra deseable, que quiere, hermano mío, que la gente pueda voltear a vernos y pueda decir, yo quiero lo que ellos quieren. Pero muchas veces, hermano, tristemente no es así. Lo digo por mí, yo no conozco su testimonio a fondo, yo lo veo los domingos y como la mayoría, cada quien por su casa. Decimos somos hermanos, pero a veces ni amigos llegamos. Y la palabra nos está llamando a ser hacedores de su palabra. Cuando hablamos de certeza, óigame bien, volteo hacia atrás y le digo, Señor, tengo necesidad, Señor. Obra un milagro, es económica, es familiar, es cualquier situación con mis hijos, cualquier situación en mi vida. Y volteo hacia atrás y dice, si permaneces en mi palabra, y si estoy tratando, y si tengo un corazón dispuesto para ser obediente, fallo, no soy el mejor como cualquiera, nadie es perfecto, pero Dios puede ver nuestra disponibilidad. Y si estoy tratando y veo, digo, voy, tengo la certeza. Pero si sé que no, inmediatamente cuando volteo, el diablo me dice, mentiroso. El diablo me dice, ni pida. Y empieza a señalarme y mi certeza se desmorona como castillo de arena. Porque yo no estoy, hermano mío, porque no traigo la llave que puede desatar las promesas de Dios. Porque no puedo desatar, hermano mío, lo que Dios quiere darme. Y lo repito, hay grandes y maravillosas promesas para su vida y para la mía. Permítame. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Dios es bueno, amén. Es bueno cuando alguien comparte la palabra y predica y todos se emocionan y gritan amén, aleluya y gloria a Dios. Y hermano, el pueblo se regocija, pero aunque no le parezca, también es bueno cuando nadie dice nada. Ese silencio a veces nos delata. Dice San Juan capítulo 8, hermano, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nota usted, hermano, lo que decía hace un momento, estar en la iglesia no nos hace discípulos. A veces nosotros nos disfrazamos y nos colamos entre la bola y
Digo nosotros generalizando porque no sé si solamente yo, pero subimos y bajamos. Hay días que soy, hermano mío, poderoso, guerrero. Y hay días, hermano, que soy la víctima del sacrificio. Pero Dios es bueno. Lo más importante es que estamos en este lugar, que todavía estamos en las manos de Dios, que todavía estamos en la rueda del alfarero, hermano mío. Y Él sigue trabajando con cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiere hacer la palabra. No vinimos a leer la carta, vinimos a comer. Porque leer la carta no me fortalece, no me nutre. Pero comer sí lo hace. Y si la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y a veces como traigo un catálogo de colores y mis mentiritas, algunas a veces rositas, otras blancas y otras hasta piadosas resultan. Pero no dejan de ser, hermano. Y Dios quiere llevarnos en un crecimiento. Dios quiere llevarnos en una madurez. Dios quiere que dejemos de ser, y qué bueno que hemos sido y que hemos estado en este proceso de ser como niños recién nacidos que anhelan la leche materna no adulterada. Qué bueno, pero tenemos que brincar al siguiente escalón. Tenemos que ir, hermano, en ese crecimiento, en esa madurez. Dice también, porque a veces, mire, hermano, Dios es soberano. Y decía, volteo y veo que no estoy permaneciendo en su palabra y mi duda se desmorona, pero no porque estoy obedeciendo a su palabra. Quiere decir que Dios lo tiene que hacer. Porque dice también, y esta es la seguridad que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hará. Entonces tengo que ser obediente y tengo que pedir conforme a su voluntad. Lo hemos oído de esta manera. Nosotros le pedimos a Dios y Él dice sí o dice no, pero nadie estamos dispuestos a aceptar un no. O dice, espérate, que espérate es todavía mejor que un no, porque posiblemente lo logremos, pero no siempre va a ser. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe de cosas que nos hacen daño. ¿Cuántos aquí no hemos pedido riqueza material? Nomás yo, está bien, déjeme morir solo. Hermano, pero ¿sabe qué? Y no lo hemos alcanzado. A mí posiblemente el Señor me hubiera dicho, Martín, si te doy, no vuelves. ¿Quién te va a sacar de allá de Cancún o de, ¿sabes dónde? Si así apareces como los cometas allá cada 200 años. Hermano, entonces es necesario que entendamos esto. Lo digo de manera jocosa, pero entendamos esto. Necesitamos afianzar, conocer nuestra fe y afianzarnos en ella. No es algo fantasioso, no es algo, hermano, se nos regaló para salvación. Decía, la salvación es por gracia, es un regalo no merecido por una fe que también fue regalada. Pero hoy estamos, hermano mío, desarrollando una fe y en el diario vivir del cristiano le tengo nuevas, a muchos no les va a gustar, pero se trata de puras obras. Y a veces confundimos. Creemos que obras es cocinar y no tiene nada de malo. Creemos que obras es, hermano mío, limpiar los baños de la iglesia y no tiene nada de malo. Pero obras habla de aplicar nuestras vidas, de prepararnos, de cultivar nuestra propia vida para que cada vez podamos ser más útiles en las manos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice que si nos limpiamos de todas esas cosas, que ahí lo voy a dejar, todas, ahí vamos a enterrarlas para no mencionar ninguna, de todas estas cosas,
entonces seremos instrumentos útiles, santificados y dispuestos para servir al Señor. Instrumentos de oro. Entonces, hermano, la fe incluye muchas obras. Entonces tenemos esa confianza que si pedimos al Señor, hermano, es conforme a su voluntad. Casi termino porque Pastor Félix es un hombre de oración y de oración eficaz. Que ese es un propósito, mira hermano, ese es el propósito realmente que debemos tener en nuestros corazones. Tener la llave de la oración, tener la llave para ver los cielos abiertos, hermano, que nuestra oración realmente sea eficaz. Sí, no puedo pedir, como dice Santiago, para gastar en mis deleites, pero puedo pedir ser bendecido para ser de bendición. Puedo pedir, hermano mío, ser un hombre que agrada al Señor, un hombre que tiene la capacidad de rendirse, un hombre que puede, hermano mío, desechar orgullo, vanidad, deseo de falsa vanagloria. Y aún, mira, muchos están familiarizados con esto: iras, enojos, maldicencia, gritería y hasta raíces de amargura. Pero a veces estamos enfocados en usar nuestra fe para cosas que se ven. Que me vean, que digan que soy el mejor predicador. Que me vean que manejo el mejor carro. Que me vean. Pero la Escritura dice, yo quiero ser eso. Yo trato y busco y digo, hey, yo quiero buscar primeramente tu reino y tu justicia, porque sabemos que todas esas cosas, ¿cuáles cosas? Las que los hombres quieren, nos serán añadidas. Pero a veces, hermano, tristemente nos equivocamos y andamos buscando las añadiduras. Estamos buscando, hermano mío, no tenemos las prioridades puestas en su lugar. Repito, la palabra, hermano mío, el ser hacedores de la palabra y no oidores, hermano mío, es importante, porque la palabra no es solamente información, es transformación. Y la palabra quiere transformar nuestras vidas. La palabra, hermano, quiere transformarnos, quiere cambiarnos, hermano. Leía al principio, amado, hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra para que seamos, hermano, primicias de su criatura. Todo buen regalo, todo regalo perfecto viene de Él. ¿A quién tenemos que buscar? ¿A Él o al regalo? A Él. Hermano, todo viene de Él, que hermano nos compró, nos hizo libres, hermano, o nos crió por su palabra. Y leía, pero ser hacedores y no tan solamente oidores en el verso 22, engañándoos a vosotros mismos. Y yo me pregunto, ¿habrá otra cosa más triste y más sin sentido que engañarnos a nosotros mismos? Algunos sabemos de engaños allá nuestros patrones en lo laboral. Algunos en alguna relación amorosa, engaños. Dicen, por ahí me engañaron como a un chino. Me engañaron como a un niño. Y son cosas que pasan, son cosas de la vida. Pero me engañé yo solo. ¡Wow! Me quedo perplejo y anonadado, boquiabierto y con el ojo cuadrado. Entonces, hermano, engañándoos a vosotros mismos. Sigo leyendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su espejo,
considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, mira este término, ya no habla de la palabra. Dice, en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso, feliz, bienaventurado en todo lo que hace. Oía una anécdota, dice es real, no me consta, un misionero en algún lugar de África, con un pedacito de espejo, rasurándose, y llega la curandera, para no decir médico brujo, que ya lo dije. Y hermano, llega y le dice, regálamelo. Y dice, no. Y lo agarra, se lo presta y se ve. Y se asusta y brinca, hermano. Y se lo deja ahí. No le gusta lo que ve. Y cuando nos reflejamos en la palabra, hay muchas cosas que no nos gustan. Venía platicando con mi esposa mientras nos dirigíamos aquí ahorita en camino, veníamos y hablábamos de algunas cosas que no nos gustan. Yo de mí mismo, ella de ella misma. Cosas que sabemos que hay una necesidad imperante de trabajar en ellas para cambiarlas. Siempre he dicho, el hombre no cambia. Dios es el que cambia al hombre a través de su palabra. Cuando hay un espíritu sensitivo. Denle los aplausos al Señor, hermano. Cuando hay un espíritu obediente, pero cuando Dios ve la disponibilidad, cuando Dios ve que tenemos ese enfoque y esa disponibilidad realmente en nuestros corazones, y insistió tanto que le regalaran ese espejo toda pintada, toda sucia, ya ve cómo se ven así con su pelo y cuando lo agarró, lo aventó, hermano, y lo empezó a pisotear. No quería verse de esa manera. Y a veces no queremos vernos como la palabra dice que nos vemos. En el espejo natural, usted y yo en casa nos peinamos y hasta algunos y algunas sus mascarillas y etcétera, etcétera. No vaya a salir algún vendedor de Avon. Hermano, y podemos darnos, como se dice, una manita de gato. Pero en lo espiritual es difícil. Y más, cuando sentimos una palabra que nos exige, lo sentimos pesado, lo sentimos gravoso. Y más cuando alguien me lo señala. No cuando es el Espíritu Santo que me dice y me convicta y digo yo, híjole, de veras. Pero cuando alguien me lo dice, entonces sí me enojo. Celo santo, hermano, con ganas de dar unas cachetadas espirituales. Pero hermano, la palabra quiere cambiarnos. Por eso Santiago cambia el término un poquito más abajo y dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la ley de la libertad, es con otro gozo, ya es mirando la palabra desde otra perspectiva. No me quiero salir de debajo de esta cobertura. Yo quiero permanecer ahí porque yo sé que la palabra puede darle un cambio positivo a mi vida. Yo quiero quedarme ahí porque sé que ahí puedo ser libre de esas cadenas que muchas veces nos atan en pecado, que muchas veces nos tienen ahí con pecados ocultos, hermano mío, que muchas veces nos tienen atrapados y nadie sabe. Sonreímos y gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero el Señor sabe y la palabra, hermano mío, como un espejo, nos hace ver nuestra condición. Y usted y yo tenemos que anhelar esa ley perfecta que nos haga libres. Porque cuando seamos libres podremos correr, podremos volar y podemos tomar esta llave para poseer todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Todas estas promesas por las que venimos y oramos en este lugar. Todas estas promesas por las que tú y yo luchamos con nuestras dádivas, con nuestra intercesión, con nuestra asistencia, hermano mío, y con el testimonio, cómo nos guardamos para dar ese testimonio allá afuera. Tenemos la llave de la palabra y queremos ese cambio, hermano. Queremos cambiar para que Dios haga eso.
Dice Isaías 55:11 que el propósito de Dios es envía su palabra y no regrese vacía, pero que vaya y logre el propósito para lo que fue enviada. Pero muchas veces solamente la tengo aquí como un almacén. Solamente la tengo ahí y yo le pregunto a usted, una joya fina, cara, ¿de qué sirve en una caja del banco guardada si no la puede lucir? Si no la puede usar porque tiene miedo que se la roben. ¿De qué sirve, hermano mío, tener algo de valor que no podemos usar? Principalmente en las áreas donde la gente como nosotros vivimos. ¿De qué sirve venir y sentarse en una banca, hermano, en cualquier iglesia alrededor del mundo, hermano, y oír un buen mensaje? Regocijarnos, salir con qué buen mensaje. ¡Wow! ¡Qué revelaciones, hermano! Esa hermanita, ¡wow! ¡Qué bien enseña! ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso! Pero no hizo ningún efecto en nuestras vidas. Regresamos a hacer lo mismo. Fe sin obras es muerta. Y hablo de ser hacedores de la palabra porque son los requisitos más próximos que vi a la fe. Si permanecemos en su palabra, si obramos en su palabra, si somos obedientes a su palabra, si pedimos conforme a su voluntad, entonces nuestra fe puede ser una fe real que arrebata. Puede ser una fe real en la que podemos edificar nuestras vidas para tener un futuro bueno. Y no solamente, hermano mío, en esta generación, pero aún en la generación viniendo de nuestros hijos y nuestros nietos. Porque esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Tal vez, hermano mío, con nuestro sueño americano, soñamos dejar un día una herencia para nuestros hijos. Hermano, dejemos un legado solamente. La palabra de Dios y la fe bien implementada en sus vidas, Dios va a hacer lo demás. No, si no está a nuestro alcance, no se preocupe. Cuando no somos hacedores de la palabra, es cuando comienza, hermano, el trato de Dios en nuestras vidas. Cuando creemos, pero o no obramos. Dice Santiago 2:19, este es el pasaje que habla, hermano, de obras muertas. Santiago 2:19 y 20. Cuando no somos hacedores de la palabra y solo somos oidores, nos exponemos al juicio de Dios. Concluyo, hermano, con esto, diciéndole, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Si hay poder en la oración, pero la oración tiene que venir acompañada de una fe real, de una fe viva, de una fe, hermano mío, que nosotros trabajamos, cultivamos, de una sustancia que nosotros producimos para poder tomar las promesas. Dice la bendita palabra del Señor y usted y yo lo oímos. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos conformando y tenemos una ilusión y tenemos un sueño y esperamos en algo que posiblemente no se cumpla, que posiblemente nunca llegue. Pero cuando menos aplaca mis remordimientos. Cuando menos, hermano, aplaca, hermano mío, ese sentimiento, hermano mío, de culpabilidad. Pero no es lo ideal. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. David dijo, hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Primero creyó que vería la gloria de Dios en la tierra de los vivientes.
Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro, no te dije que si creyeres, primero es creer, verá o vería la gloria de Dios. Una vez más, pero creer no es solamente una palabra de 5 o 6 letras. Creer es más allá. Creer nos lleva a actuar. Dice la palabra que el oír, que por el oír. Y el oír la palabra de Dios viene la fe. ¿Por qué tan repetitivo tenía esto? Por el oír y el oír. Dice la escritura para que me entienda. Dijo, tiene oídos pero no oye. No, sí oyó, pero no obedeció. Sí oyó, pero no actuó en lo que se estaba diciendo. Guerreros de oración, Iglesia Esmirna. Miércoles hermosos. Y sí, lo pongo desde esta perspectiva, pero sí vemos milagros continuos. No sé por qué algunos se atemorizaron, pero sí, tenemos una oración eficaz en un muy buen y alto porcentaje. Porque, hermano, quiero que entienda esto. Sinónimo de éxito no es tener una casa y tener cosas materiales. Para el creyente, para el discípulo de Jesús, sinónimo de éxito es una vida transformada por su palabra. Denle un aplauso al Señor, hermano. Somos exitosos. Dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que no hemos sido transformados. Pero le tengo nuevas. Y disculpe que lo mueva para que despierte un poquito. Esto no se ha terminado. Estamos en camino. Sí, Cristo viene pronto. Pero mientras no venga, no podemos detenernos. Activémonos para ser hacedores de su palabra. ¿Por qué no se pone de pie conmigo, hermano, en esta noche? Amén. Y le doy el tiempo al hermano Félix mientras hago una oración. Amén. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, bendito Dios, y por el privilegio de poderme parar enfrente de tu pueblo. Gente honorable, Señor, no cualquier gente, mi Dios.